delante de ti. Gracias por este tiempo, gracias por a las peticiones de tus hijos, Señor. Y estamos creyéndote, estamos escuchando testimonio de cómo tú has obrado en la vida de tus hijos, Señor. Y eso, Padre, nos da fe para pedirte las necesidades que tenemos nosotros, Señor. Tú conoces, Padre, de aquellos que necesitan salud, aquellos que necesitan trabajo, aquellos que necesitan economía, Señor, aquellos que cual sea la situación, seas tú obrando a favor de ellos, Padre, y que escuchemos testimonio de cómo, Señor, tú respondes a nuestras oraciones. Te damos gracias en esta noche y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Antes de pasar a la palabra rapidito, le voy a pedir, nos visitan hoy una gente muy especial, una familia de la República Dominicana, de la iglesia Betel, Ministerios Betel, donde yo he estado allá, y ellos ya han venido varias personas de esa iglesia cuando llegan a Miami, nos visitan, y ellos están con nosotros. Quisiera que se pusieran de pie y nos dieran un saludo, su nombre, para que los hermanos les conozcan. Amén, amén. ¿Cómo le dice a la iglesia? Bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Bien, sin más voy a pedirle a nuestro hermano Giovanni que pase, que va a estar compartiendo la palabra en esta noche. Oremos, hermanos, antes de empezar. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por esta noche fresca y linda que nos has dado, Padre Santo. Gracias porque has sido misericordioso con nosotros, con nuestros seres queridos, Padre, con nuestros hermanos que nos visitan esta noche, Padre. Tú nos has traído con bien, Señor, nos has traído con bien a nosotros, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, porque has sido tan fiel, Padre Santo. Cada día tu fidelidad, cada día tu misericordia es aparente, Padre Santo, es exhibida, Señor, de una manera especial en nuestra vida, Señor. Y queremos darte gracias, Padre. Pedimos que la palabra de hoy sea edificante para todos, Señor, a la manera que fue edificante para mí, Padre. Úsame, Señor, como un vaso, como un instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Y que sea usted hablando a través de mí, Padre. Sea usted tocando los corazones, Señor, y que si es una palabra, si es un verso, Señor, que va a hacer la diferencia en nuestra vida, Señor, que así sea, Padre. Que ese verso dé mucho fruto, que esa palabra, que esa frase dé mucho fruto, Señor. Y que sea lo que cambie, y que sea el cambio que necesitamos ver en nuestra vida, Señor, en este año, en este fin de año, Padre. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Existen tres cosas en la vida que no nos podemos escapar. Una es los problemas, los impuestos y el cambio. Ni Jesús se salvó de los impuestos, creo, cuando estuvo en esta tierra. Él tuvo que pagarle los impuestos a César, ¿no? Pero algunas de estas cosas son parte de la herencia que nos dejó Adán y Eva después de la caída. Algunas de las otras cosas son parte de la vida, que el cambio, por supuesto, es algo que nos sucede a menudo, amén. Y una de las cosas que el ser humano tiende a rechazar y tiende a como que es alérgico, es al cambio, al crecimiento, amén.
Son dos palabras que vamos a usar hoy, el cambio, el crecimiento. Vamos a usarla como si fueran la misma palabra, amén. El cambio es súper incómodo. ¿Cuántos les gusta el cambio? El cambio es súper incómodo para la mayoría de las personas. Yo he conocido gente que se adapta muy bien al cambio y no les importa mucho. Yo no soy una de esas personas, lamentablemente, y creo que muchos de nosotros no somos. A nadie le gusta que lo saquen de la rutina. Mucha gente no le gusta, perdón. Piensa en la última vez que te hicieron cambiar de planes. Amén. Estaba hablando con Juan hace un ratito y él pensaba ir a pescar el lunes o el martes, si no me equivoco. Y por los vientos no pudo pescar. Y dice, no, me sentí horrible, estaba tan a la expectativa de ir a pescar, el día estaba precioso, pero por los vientos no se pudo, no le agradó el cambio, amén. La realidad es que el cristiano, la vida del cristiano está llena de cambios, amén. Pero los cambios en la vida del cristiano deben verse con el lente bíblico, con el lente espiritual, no con el lente secular o con el lente mundano que muchas veces usamos para ver las situaciones que vienen a nuestra vida. Siempre debemos preguntarnos, siempre debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué está haciendo Jesús aquí en esta situación? ¿Qué está haciendo Jesús en mi vida? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Será mi culpa? ¿Será que yo hice algo para estar en esta situación? ¿O será algo divino? ¿Será que Dios me quiere enseñar algo? ¿Que Dios quiere mostrarme algo en mi carácter, en mi forma de hacer decisiones, en mi forma de operar que necesito cambiar? Cuando murió Moisés y que Josué iba a tomar su lugar, ¿qué le dijo el Padre? ¿Qué le dijo el Padre a Josué? Dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente. No temas, dice, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Cuando Dios le dice esto a Josué, no era porque lo que iba a enfrentar Josué va a ser algo fácil, algo cómodo, algo rutinario, algo fácil a adaptarse. Dios estaba preparando a Josué para el cambio. Dios estaba preparando a Josué para algo nuevo. Y siempre que Dios nos va a preparar para algo nuevo, Él necesita trabajar en nuestra mente, Él necesita trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones, en muchas cosas. Amén. Dios estaba preparando a Josué para el cambio de ¿qué? De la mentalidad de Egipto hacia la mentalidad que necesitaban tener para entrar en la tierra prometida. Dios quiere que nosotros nos preparemos para el cambio. Mire, no solamente el cambio geográfico, porque Dios nos puede mandar hoy, quizás a África, quizás a Europa, Centro, Suramérica, al Caribe, donde sea. Pero creo que Dios también nos quiere preparar para el cambio espiritual. Amén. El cambio espiritual, que es un cambio, creo que es más fácil para nosotros que nos muden de un país a otro, que nos cambien internamente, espiritualmente, que cambie nuestra mente. Amén. Y los cambios siempre van a requerir valentía, siempre van a requerir cierta valentía, cierto esfuerzo. Y siempre van a requerir fe de que Dios va a estar con nosotros a pesar de los procesos, a pesar de lo difícil que sea, a pesar de lo incómodo que sea. Vamos a necesitar fe, convicción, certeza de la que hemos estado hablando, de que Dios está con nosotros. Quizás usted dice, Gio, pero a mí yo no creo que me mude de esta ciudad a esta edad. Ya yo tengo 80, 70, 50 años y tengo mi familia. Yo no creo que Dios me saque de aquí. Yo no sé, Dios quizás lo haga. Yo no le puedo decir eso, que Dios lo va a hacer, pero
Lo que sí le puedo decir es que Dios va a moverle el piso de vez en cuando. Dios nos va a sacudir de vez en cuando, y esa sacudida que nos hace el Señor siempre nos llevan a un nivel de intimidad más grande y más profundo con Él. ¿Sabe qué? Juan 1:4 dice que Dios es amor. Dios es amor. Y el amor de Dios lo impulsa a perseguirte a ti y a mí. Él no se puede negar a sí mismo, dice la palabra de Dios. Y Él nos persigue, nos persigue, nos persigue. De la misma manera que persiguió I forget his name. Yeah. De la misma manera que persiguió a Noé. De la misma manera que persiguió a Moisés cuando Moisés no quería hacer lo que lo había mandado, lo que Dios quería que hiciera por el pueblo de Israel. De la misma manera que lo persiguió y se le manifestó, de la misma manera se nos manifiesta a nosotros y nos inquieta a través de su Espíritu Santo y nos quita el sueño y nos quita la paz. Y nosotros diciéndole al Señor, Señor, dame paz. No, no te voy a dar paz porque te amo y quiero que cambies y quiero que crezcas. Una manera que Dios nos persigue es a través de la limpieza, a través del podarnos esas ramas para que crezcan y que den fruto. Y nos duele, nadie les gusta que nos corten y nos corten porque duele. Pero el crecimiento que viene después vale la pena. Y Él nos limpia para que podamos entrar en comunión plena con Él. Para entrar en comunión plena con Él. Dios es un Dios santo. La palabra de Dios nos dice que Él es santo y que nosotros también tenemos que ser santos. Y Dios no puede tener intimidad constante, intimidad fluida con el que practica y vive en el pecado. El pecado y el Padre no pueden coexistir. No sé, aquí en Estados Unidos, no sé si han visto la calcomanía que dice atrás, coexist, y sale el signo de todas las religiones del mundo. Dice, coexistamos. La verdad que no podemos coexistir con las tinieblas. Dice la palabra de Dios ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? Ninguna. Mire si Dios es delicado con el pecado, ¿por cuántos pecados fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén? No fueron por 2, ni por 3, ni por un pecado. Y sí, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, yo entiendo eso. Y gloria a Dios por eso. Pero creo que debemos recordarnos con la seriedad que Dios ve el pecado. Porque de esa manera nos ayuda a vivir reverentemente, con temor. Amén. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Y nos debe hacer reflexionar acerca de lo serio que es el pecado. O sea, el deseo de Dios es que sus hijos vivan en plena comunión y que demos muchos frutos, que seamos fructíferos. ¿Por qué les digo que el Señor quiere que vivamos en plena comunión con Él? Mire cómo le decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, venid luego, le decía, estemos a cuentas. Yo quiero restablecer mi relación con mi pueblo. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo del Padre, que vivamos en plena comunión con Él. Y nos dice, venid luego. No esperen hasta mañana. Venid luego, estemos a cuenta. ¿Y qué nos decía? ¿Qué nos dijo Jesús? Él nos dijo que Él era la vid verdadera
Dice que el Padre es el labrador y todo pámpano en que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y vemos el amor de Dios. ¿Por qué nos está limpiando el Señor? ¿Por qué Él está tomando su tiempo para limpiarnos? ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quiere intimidad con nosotros. Quiere que nosotros conozcamos la intimidad que tuvo Moisés. Quiere que nosotros tengamos la intimidad que tuvo Job, a pesar de las situaciones horribles que atravesó. Quiere que tengamos la intimidad que tuvo Abraham, que salió de su casa, de su parentela, a lo desconocido. Él nos corta, nos poda porque nos ama. En términos generales, nuestra relación con Jesús debe tener dos efectos. Primero, que tengamos intimidad con el Padre, y segundo, que demos fruto en abundancia. ¿Por qué la intimidad con el Padre? Para que los conozcamos, para que confiemos en Él, para que caminemos con Él. La canción que cantamos hace unos minutos que decía, y no voy a cantar, no se emocione, pero decía que nos diera fortaleza para caminar con Él, para vivir junto a ti. Y es verdad, necesitamos fortaleza para vivir junto al Señor, para vivir en comunión con el Señor. Necesitamos intimidad con el Padre para hacerlo el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida. Y necesitamos dar fruto en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que otros los conozcan, para que otros tengan la relación, esa intimidad que nosotros tenemos, para que otros caminen y tengan la misma fuerza que nosotros tenemos para caminar con Jesús y agradarle a Jesús, y para que otros lo hagan a Él el centro de su vida. Que sus decisiones, que sus pensamientos giren en torno a Jesucristo. Y todo esto que les he hablado requiere ¿qué? Requiere cambio en nosotros. Requiere crecimiento espiritual en nosotros. Requiere cambio de pensamiento, cambio de manera en que operamos, cambio en la manera que hablamos. Creo que la razón por cual muchos de nosotros no tenemos esa intimidad con Dios, y lo he dicho en varias ocasiones, es porque resistimos al cambio. Nos resistimos al cambio, nos da pavor al cambio. ¿Cuántos de nosotros nos daba miedo cuando íbamos a ir a secundaria, o de elementary a middle school, o de middle school a high school? Era como que era algo que horrible para muchos. El cambio es aterrador. Pero cuando lo vemos a través del lente bíblico, cuando vemos el cambio espiritual a través de la vista espiritual o la vista bíblica, lo vemos como una oportunidad para crecer, para avanzar el reino y para ser bendecidos abundantemente por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué toda una generación de judíos no vio la tierra prometida? Les pregunto, ¿por qué? Porque no estaban acostumbrados a someterse a Dios. Porque no estaban acostumbrados a los procesos de Dios. Vivieron 400 años en Egipto y no sabían cómo confiar en Dios. No sabían cómo acercarse a Dios. No sabían cómo hablar con Dios. No sabían cómo confiar en Dios. Su fe ¿qué? Era débil. A pesar que vieron el mar abrirse, a pesar que les dio la comida, a pesar que sus sandalias, sus vestidos perduraban, no sabían confiar en Dios. Su fe era débil a pesar de los milagros. ¿Sabe qué? Los milagros que podamos ver no nos garantizan nada.
No nos garantizan nada, nos garantizan que veamos la gloria de Dios, pero no nos garantiza la victoria a largo plazo. No nos garantizan nada. Mira el pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas no vieron? Miren los fariseos con Jesús, cuántas cosas no vieron y todavía le crucificaron. Pero hoy veremos lo que garantiza poder someternos a Dios. Amén. Eso espero llevarlo. Y no hemos entrado en la palabra. No, creo que terminaremos como eso de las 11 de la noche. No, mentira. Todos aquí tenemos como prioridad fortalecernos. Tenemos que tener como prioridad fortalecernos y ser diligentes en cuanto al crecimiento espiritual y nuestra intimidad con Dios. Si esta no es tu prioridad, repito, si esta no es tu prioridad, el cambio cuando venga a tu vida, quizás te aparte de los caminos de Dios. El cambio cuando venga a tu vida en forma de prueba, quizás en vez de acercarte a Dios, te aleja aún más de Dios. En vez de aumentar tu fe y aumentar tu dependencia de Dios, te vuelves independiente de Dios y haces tu cosa a la manera que siempre la has hecho. Pedro en la segunda carta a la iglesia de Asia Menor le suplica, prácticamente le suplica que sean diligentes en agregar algunas cosas a su fe. O sea, que cambien y que su fe crezca. Y usted me dirá en esta noche, hermano, mi fe es suficiente, yo tengo fe que mueve montañas. Pero el apóstol Pedro nos dice que la fe debe ir acompañada por ciertas cosas, por ciertas virtudes, por ciertos cambios de caracteres a nuestra vida. Dice, si no es así, si no tenemos estas cosas, dice Pedro, que somos cortos de vista, que somos miopes, que no tenemos visión espiritual. Y nuestra visión espiritual hoy en día, hoy por hoy, tiene que ser ¿qué? 2020, tiene que ser 2020. Tenemos que estar claros en lo que creemos, tenemos que estar claros para dónde vamos y tenemos que estar claros en quién hemos creído. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. No vamos a poder ver todo hoy por el tiempo. Vamos a llegar hasta el verso 6. Vamos a analizar y a desempacar estos versos. Quiero que nos pongamos de pie para honrar la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí vamos a predicar en los próximos versículos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, bien tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow. Hay demasiado, pueden sentarse, hay demasiado aquí para predicar todo esto en esta noche. Así que vamos a tratar de llegar lo más que podamos y la próxima vez terminamos. La palabra diligencia en la palabra de Dios es muy clave. La diligencia es muy común en los proverbios. Muy común. Y Pedro aquí nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Si vemos los proverbios, esta palabra aparece en Proverbios 13:14. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Más adelante dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Como estos proverbios, hay muchos que nos dan buenos principios para nuestra vida física, para nuestra vida secular, pero también podemos aplicarnos a lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Así que la diligencia espiritual, escuche bien, la diligencia espiritual se transforma o se traduce en diligencia, en prosperidad, espiritual. La diligencia espiritual se transforma o traduce en prosperidad espiritual. Pero si nos ocupamos en ella. ¿Y cuál es el premio de tener diligencia en lo espiritual, en las cosas de Dios? Encontrarnos con nuestro Salvador, tener un encuentro personal, tener un encuentro íntimo con nuestro Salvador. Y cuando tenemos ese encuentro con nuestro Salvador, ¿qué hace? ¿Qué produce ese encuentro? Empezamos a hablar como Él, empezamos a caminar como Él, empezamos a sentir como Él. La compasión de Cristo es la compasión nuestra. El amor de Cristo se vuelve nuestro amor. La misericordia de Cristo se vuelve nuestra misericordia. La pasión de Cristo se vuelve la pasión nuestra. El autor de los Hebreos dice que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. En inglés me encanta la traducción en inglés. Dice la traducción que He is a rewarder of those who diligently seek Him. Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. En Hebreos 11:6. Y Dios no recompensa la flojera espiritual. Dios no recompensa la flojera espiritual ni el doble ánimo. No lo recompensa. Él recompensa ¿qué? La diligencia. Si quieres que Dios sea diligente cuando tú clames a Él, cuando tú llores a Él, sé diligente con los asuntos de tu Padre. Sé diligente en lo espiritual, en la búsqueda, en el crecimiento espiritual. Y es mejor que lo hagamos con el motivo correcto, no porque Dios nos puede contestar las peticiones, sino porque estamos agradecidos, sino porque estamos agradecidos por lo que ya Él hizo por nosotros. Por la salvación, por el aire que respiro. Señor, voy a buscarte. ¿Sabe qué dice de nosotros cuando buscamos a Dios para obtener algo de Dios? Lo estamos usando como un vending machine, como una maquinita de Coca-Cola que le metemos. Señor, I need you, necesito ahora, y me voy, obtengo lo que necesitaba y me voy. No nos quedamos, no habitamos. Dios no quiere eso, eso ofende a Dios. Yo sé que ninguno de nosotros quiere ofender a Dios, pero muchas veces lo hacemos inconscientemente. Estamos tan apurados, estamos tan diligentemente en nuestros asuntos de esta tierra que lo hacemos. Y Dios entiende, Dios es paciente con nosotros. Si no fuera paciente, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Todos no estuvieran estas sillas completamente vacías.
Preguntémonos hoy, en esta noche, ¿en qué estoy haciendo diligente? ¿En qué está enfocada mis esfuerzos, mi diligencia? ¿Será que mi diligencia está en agradar al mundo? ¿En agradar a mis amigos, a mi cónyuge, a mis redes sociales? ¿Será que mi diligencia está en amontonar riquezas, prestigio, títulos? Pero a través del Espíritu Santo nos dice que las cosas que acabamos de leer son las cosas que tenemos que añadir con diligencia a nuestra fe. Y como les dije anteriormente, esto requiere un cambio en nosotros. Esto requiere que tengamos una mente renovada. ¿Y quién es el que renueva nuestra mente? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo que nos inquieta a ser mejores, a ser más fieles, a ser más rectos? ¿En qué estamos ocupando nuestros recursos? ¿En qué estamos ocupando nuestra mente, nuestras fuerzas? Así que, ¿qué tengo que añadirle a la fe para crecer en ella? Verso 5 dice: añadid a vuestra fe virtud. Nuestra fe debe ir siempre acompañada por la virtud. ¿Y qué es la virtud? El diccionario define la virtud como excelencia moral, integridad de carácter, fuerza de alma, cumplimiento del deber. Y cuando vemos el significado de la palabra virtud, amén, vemos por qué es necesario que vaya de mano en mano con la fe. Si tenemos una fe que no va acompañada con la virtud, con la excelencia moral, con carácter, con un righteous character, con un carácter justo, tenemos una fe que puede ser comprada. Tenemos una fe que puede ser manipulada. Y con ese tipo de fe no podemos agradar a Dios. La virtud que proviene de Dios nos mantiene alejados ¿de qué? Alejados y protegidos del pecado. De la ganancia deshonesta, de las tentaciones a llegar del punto A al punto B de una manera rápida, pero desagradando a Dios. Y nuestra virtud no es más que nuestra reverencia y temor a Dios. Amén. Nuestra virtud no es más que nuestra reverencia y temor a Dios representado en integridad de carácter. Si nuestra virtud es muerta, si no hay virtud en nosotros, nuestra fe también es muerta. ¿Y qué pasa con nuestro testimonio? ¿Qué clase de testimonio podemos tener con una fe pero sin virtud? Testimonio muy débil, testimonio que va a ser el hazme reír del mundo, el hazme reír de los compañeros, el hazme reír de los que te ven. El salmista decía en el Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio, recto. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que él tenía serios problemas. Y él era honesto y genuino con Dios. Él decía, Señor, mi corazón no es recto. Mi corazón está torcido. Necesito que lo endereces para poder caminar contigo como debo caminar. Para poder ser líder como debo ser líder. Para poder ser un hermano como un hermano debe ser. Para ser un creyente que tú ames y que tú te sientas orgulloso de él.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuándo le hemos pedido a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que creara un corazón? No solamente que nos limpiara y que nos perdonara. Señor, crea en mí un corazón limpio. Un espíritu recto dentro de mí. Ponlo. Wow, qué petición más poderosa. Verso 5 dice que a la virtud, conocimiento. Debemos añadir a la virtud, conocimiento. Y la palabra conocimiento en este contexto también es traducida en discernimiento en otras versiones. Y vivimos en un mundo donde hay muchas verdades, pero nosotros, los hijos, las hijas de Dios, sabemos que solo hay una verdad. El resto son opiniones, el resto son cuentos, el resto son fábulas. Hablando en el contexto bíblico, en el contexto espiritual. Martín Lutero dijo que el conocimiento sin salvación lleva a la perdición. El conocimiento o la educación sin salvación lleva a la perdición. Education without salvation leads to damnation. That's what he said. Hoy existe mucha gente con mucha información. Son enciclopedias. Usted habla con ellos y saben muchas cosas, muchos versos. Pero están espiritualmente muertos. No hay virtud, hay conocimiento, pero no hay excelencia moral, no hay carácter de Dios en ellos. Y estoy hablando de creyentes, estoy hablando del mundo, no esperamos esto del mundo, estamos hablando de creyentes, que sabemos muchos textos, quizás las faldas nos llegan hasta la 27 Avenida, no nos resuramos, pero no hay virtud. ¿Sabe que más adelante en 2 de Pedro 3:18 él nos dice? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El buscar con diligencia el crecimiento en nuestro Señor, en nuestro Salvador, nos protegerá de convertirnos en cristianos secos, sin frutos, sin respuestas para el perdido, y nos protegerá de ser arrastrados por filosofías huecas, por falsa doctrina. Es importante que sepamos lo que dice la palabra de Dios concerniente a nuestra vida, a lo que debemos hacer, a lo que debemos creer, a lo que no debemos creer, a dónde debemos andar, a qué relaciones tener. Nuestro conocimiento puede ser el puente para salvar al perdido. O nuestra falta de conocimiento también puede ser la piedra de tropiezo que deja mucho que desear para el perdido. El otro día fui al mall a comprar una cosa y una señora dice, ay, tengo que dejar de comprar. Las tarjetas las tengo hasta casi maxed out. Esta pandemia me tiene con mucha ansiedad. Y era una señora mayor y uno tratando de sembrar la palabra de Dios. Bueno, le dije yo, sabes, quizás hay que leer la Biblia un poco más. Óyeme, casi se explota. No. Yo tenía una vecina evangélica y solo me hablaba de eso. Oye, me dejó una descarga. Y yo dije, wow, menos mal que no había mucha gente. Yo voy tarde al mall para no encontrarme con mucha gente. Pero dije, wow, Señor, necesitamos discernimiento para hablarle a la gente. Ella me dijo que esta señora, la vecina de ella, le ponía la música altísima. La música cristiana, dice. Dice que esta se mudó de ese barrio para no tener que lidiar con esa. Y el Señor, necesitamos conocimiento, no solamente de ti, pero necesitamos discernimiento para hablarle a la gente, para evangelizar.
Mire lo que me tocó pasar a mí por esta señora que tenía el radio alto y no dejaba dormir esta señora. Y esta señora no quiere saber dice, no quiero saber de los evangélicos. Así me dijo. Y yo no puedo juzgar a la vecina, no sé si es verdad lo que me está diciendo, pero yo sé que sí hacemos esto mucha gente. No sabemos evangelizar, no sabemos acercarnos a las personas. Nos falta discernimiento, nos falta conocimiento. Y claro, no vamos a agradar a todo el mundo, eso lo sabemos. Pero hay manera de hacerlo. Necesitamos discernimiento, conocimiento para pedirle al Señor. Muchas veces pedimos mal, necesitamos conocimiento para responder. ¿Cómo respondemos a las situaciones, a las pruebas en nuestra vida? ¿Sabe qué? Nosotros respondemos a las pruebas de nuestra vida de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios. De nuevo, nosotros respondemos a las pruebas, a las situaciones en nuestra vida de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios. Si nuestro conocimiento de Dios, si nuestra experiencia con Dios ha sido una experiencia de fidelidad, de fortaleza, entonces cuando vienen los problemas, mi respuesta a ese problema es, God's got this. Dios tiene control de esto. I don't panic, no me paniqueo, no me vuelvo loco, no me pongo ansioso. Espero en Dios. Dice el verso 6 que al conocimiento debemos agregarle dominio propio. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta el dominio propio? Creo que a todos necesitamos más y más, porque el dominio propio es como una gasolina que se va agotando y se va agotando. Y quizás el domingo, después de la prédica, tenemos dominio propio, pero ya por el miércoles ya empezamos a perder ese dominio propio. And we begin to snap at people. Stop. Yo soy maestro y trabajo con niños especiales. Ya cuando llegue el miércoles y el jueves, ya el dominio propio como que se va. Entonces hay que volverlo a meterse con el Señor y a buscarlo diligentemente. Y yo sé cuando yo ya estoy perdiendo el dominio propio. A veces se me salen cosas que no deben salir de mi boca. Hay que ser honesto. Por eso nos dice que hay que diligentemente, con todo, añadir al conocimiento, a la virtud, a la fe, el dominio ¿qué? Propio. Dice Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el valiente, y el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Dominio propio hace falta en la iglesia de hoy. Proverbios 25:28, el que no tiene dominio sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. ¿Qué pasa en una ciudad derribada y sin muro? Cualquiera puede entrar, cualquiera puede atacar, cualquiera. Esa es nuestra mente. Cuando no tenemos dominio propio, cuando no sujetamos la carne, cuando la carne no está bajo la sujeción del espíritu, somos como ciudades sin muros. Somos como una casa en Coral Gables, sin alarma, sin ventanas, sin puerta y bien amueblada, con todo adentro. Así son. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y dejamos que obre en nuestra vida, nuestro dominio propio se fortalece y la carne que mengua. La carne se empieza a sujetar y quizás no pase de un día a otro, pero en un par de días ayunando, orando, esas palabras que salían de nuestra boca, esos arranques de ira, van calmándose. Muchas veces pensamos que la obra más grande del Espíritu Santo son la sanidad de los enfermos, el estirar una pierna, el poner una muela, ¿sabe? Yo no he visto que pongan pelo todavía, el Espíritu Santo no lo he visto pero muchas veces esperamos que el Espíritu Santo, esas son las obras grandes. No, yo pienso que la obra más grande del Espíritu Santo son las obras que hace en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente.
Qué difícil es controlar nuestro carácter muchas veces. Qué difícil es controlar nuestra lengua, nuestro enojo. Y el dominio propio, como le decía, es algo que debemos desarrollar con toda diligencia. ¿Cuánta gente no se han ido de las iglesias por falta de dominio propio en los hermanos? ¿Cuánta gente no han salido heridos de las iglesias porque no hemos tenido dominio propio? Yo creo que si contamos la gente que se ha ido porque han visto falta de virtud en nosotros, porque han visto falta de carácter moral, han visto cuántas fallas en nosotros. Fallas que el Espíritu Santo está dispuesto a arreglar. Fallas que el Espíritu Santo está puesto a corregir. Pero no prestamos atención a estas cosas. Estamos entretenidos en tantas cosas y nuestro espíritu, nuestra vida espiritual está abandonada. Es como la casa de los vecinos que a veces vemos que la pintura se está cayendo, las puertas están manchadas, la grama está por aquí arriba, pero tienen un Lexus y un Mercedes parqueado enfrente. Están enfocados en lo que no tiene valor, en lo equivocado. Esta es nuestra casa, este es nuestro templo. Por ende tenemos que cuidarlo y adornarlo con todas estas cosas que el Espíritu Santo, con todos estos frutos que el Espíritu Santo tiene a la disposición para nosotros. Cuando tenemos dominio propio, aprendemos a callarnos, aprendemos a ser pacientes, aprendemos a esperar. No solamente aprendemos a esperar en Dios, pero aprendemos a esperar en nuestros hermanos. Sí, mi hermano es difícil, pero voy a esperar en él. Yo sé que el Señor va a trabajar en él. Yo sé que el Señor va a trabajar en él. Sí, lo voy a amar, lo voy a consentir. Lo voy a ignorar, voy a hacer que no escuché lo que me dijo. Me voy a hacer como hizo Saúl, que dice que él ignoró cuando se estaban riendo, burlando de él, que iba a ser rey. Dice que él se hizo el loco. Dice, no, él se hizo como que no escuchó. Tenemos que hacer eso muchas veces. Y eso solo a través del dominio propio. Del dominio propio y la visión espiritual. Si no tenemos visión espiritual, no vemos el más allá. No vemos el daño que le vamos a hacer a nuestro hermano. No vemos el daño que le vamos a hacer al cuerpo de Cristo. Poniendo toda diligencia, dice Pedro. No gastes tus energías en las cosas materiales de este mundo. No gastes la diligencia, no pongas tu diligencia, tu esfuerzo en decorar cosas que se van a quedar en este mundo. Invierte tu tiempo, invierte tus recursos en las cosas espirituales, en las cosas que te van a edificar, que van a edificar el reino de Cristo, que van a fortalecer tu fe. Termino como empecé. A todos nos incomoda el cambio, el crecimiento. Todos nos recordamos cuando estábamos creciendo que nos empezaban a doler los huesos. Muchas veces así el cambio espiritual. El Señor nos va a sacar de nuestra zona de comfort, de comodidad. Amén, para que crezcamos. No resistamos al Espíritu Santo. No resistamos la obra de Dios en nuestra vida. Seamos dóciles. Seamos barro. Amén. Seamos barro moldeable en las manos del Señor Jesucristo. Amén. No podemos terminar el resto. Le prometo que la próxima vez terminaremos las otras cosas que debemos añadir a nuestra fe. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por tu palabra, mi Jesús. Señor, queremos ser diligentes, Padre Santo, Señor. Queremos ser diligentes, Padre. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje a través de las redes, Padre, y no te conoce, Señor, y tú le has puesto inquietud, Señor, de buscarte,
Inquietud, Padre Santo, de dejar estas cosas que quizás han buscado diligentemente y no le han traído, Señor, esa satisfacción que ellos esperaban, Señor. Yo te pido que tú toques su espíritu, que tú toques su mente y los inquietes y no los dejes dormir y no les des paz, Padre Santo, para que busquen las cosas eternas, para que busquen las cosas que van a perdurar. Señor, yo te pido a los que hemos creído, Señor, a los que hemos creído en ti, Padre Santo, que hemos depositado nuestra confianza en ti, Señor, que no nos cansemos de crecer en ti, que nunca nos sentamos que conocemos todo, que estamos a un nivel donde no podemos crecer, donde no podemos dar más frutos, Padre. Señor, pon un sentir, Señor, en nosotros de buscarte, de buscar esa intimidad, de buscar esa virtud, Padre Santo, Señor, esa excelencia, Padre Santo, en tus cosas, en todos nuestros asuntos, Padre. Que añadamos conocimiento, Padre Santo, no solamente de tu palabra, no solamente memorización de versos, Señor, sino conocerte a ti íntimamente, cómo funcionas, cómo trabajas, cómo hablas, cómo caminas, Padre, para que cuando vengan esas pruebas, Señor, estemos firmes en ti, Señor. Y no tengamos que preguntar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estás haciendo esto? Que confiemos en tu carácter, en el pasado, en tus obras antiguas, Señor, y que eso nos traiga paz y confianza, Señor, y que descansemos en ti. Señor, te pedimos, por último, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese dominio propio, Señor, y que dejemos que Él trabaje en nosotros, que no paremos su trabajo, que cuando Él meta esa retroexcavadora, que cuando Él meta esa escoba en nuestra mente, en nuestro corazón, para barrer esos cuartos, Señor, oscuros en nuestro corazón, que no recerremos las puertas, Padre. Que dejemos que saque y que limpie, Señor. Y que como el rey David le pidamos, Señor, que nos limpie y que crea un espíritu recto dentro de nosotros, Padre Santo. Te pedimos todo esto, Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén.